José Luis, Buenos días. muchas gracias por atendernos y teníamos una conversación muy interesante contigo sobre ese proyecto que la mayoría de los titiriteros conocemos, pero hay muchos que no y también gente que no están tan pegada a los títeres, pero que sería muy interesante que conocieran, que se está labrando mijita a mijita, pero que ya empieza como a tener algo de resultado. Si te parece, y yo creo que para que todos los profesionales del sector y otros que no lo sean, pero que puedan tener curiosidad de ver qué significa el proyecto Titirata, vamos a contar un poco 4 líneas de cómo Claro. nace este proyecto. Inicialmente nace porque hay 40 partners del sector, teatros, festivales, museos. Los más significativos, bueno, vuestra Sí, sí. sanidad es También. partner del proyecto. Más o menos ven la necesidad de realizar un estudio, motivado también en parte porque en una última asamblea de UNIMA el tema del conocimiento del sector apareció como una de las necesidades importantes. Entonces, a partir de ahí, los 40 partners impulsan este proyecto que UNIMA asume para la coordinación y la administración, pedir subvenciones, etcétera, que es lo que hace el año pasado, el año 19, y a partir de ahí, gracias a una subvención del Ministerio de Cultura a través de la Dirección General de Industrias Culturales, pues bueno, podemos contar con un dinero para iniciar este proyecto. El proyecto Tintiridata es un proyecto que tiene 3 fases fundamentales. Una primera parte que a su vez se subdivide en 2. Esa primera parte era ver exactamente al sector de los títeres en España quiénes Sí. éramos, ¿no? Porque a día de hoy no había habido nunca ningún estudio, ni ninguna referencia, ni ninguna base de datos que ordenara o que pudiera medir o cuantificar hasta dónde llegaba el sector. Esta era la primera, digamos, necesidad. Y una segunda, hacer un estudio del propio sector, tanto cuantitativo como cualitativo. No solamente saber quiénes éramos, qué queremos, cuántas funciones hacemos, qué volumen manejamos, cuántos puestos de trabajo generamos en el sector, etcétera, etcétera, sino también una serie, digamos, de elementos que tenían que ver también pues, con elementos cualitativos, ¿no? Cuáles son los deseos del sector, cuáles son las metas que el sector está planteando de cara al futuro, etcétera. Esa sería la primera fase, que es el que ahora terminaremos de presentar en diciembre de este Sí. mismo año en el marco del Festival de Sevilla que se realiza desde hace muchos años, ¿no? Y que ahí pues presentaremos un poco una primera impresión de todos estos datos que hemos venido acumulando. La segunda fase de Titirata es crear una herramienta que haga posible que se automatice, por así decir, todo el proceso de conocimiento que pretendemos impulsar y que ya esté automatizado. Es decir, que cada año el sector sabe que tiene que responder a una serie de preguntas y mecánicamente la herramienta la recogerá para tener, digamos, una visión anual, lo más objetiva posible, y ya no hace falta hacer un estudio concienzudo y meticuloso, como en este caso ha sido así, porque hemos hecho, fijaros, 3 cuestionarios distintos Sí. y uno de los cuestionarios, además, dirigido específicamente a cada uno de los subsectores que intervienen en el sector: museos, festivales, teatros, centros, etcétera, compañías. Es decir, que hay un montón de cuestionarios para que eso no haya que hacerlo cada año, simplemente nos planteamos aquellos datos que dan actualidad: movimiento de funciones, dinero en subvenciones, bolos que se realizan, impacto económico, trabajo que se da dentro del sector, etcétera. Esta sería la segunda fase. Sí. Y habría una tercera fase que sería que toda esta plataforma, toda esta herramienta Titiridata, que en el fondo es una herramienta para provocar, para apoyar que el sector tenga el máximo conocimiento posible de sí mismo y del contexto en el que el propio sector está, y que sirva también para tener referencias, digamos, de comunicación, de censo permanente, que los espectáculos que las compañías y los grupos han ido creando
estén allí siempre presentes, que queden como catálogo permanente para que cualquier persona de cualquier parte del mundo pueda decir, bueno, ¿qué se hace en España? Entra ahí y automáticamente aparece todo el catálogo de lo que se ha hecho en el mundo de los títeres y no tiene que entrar página a página a cada uno de los grupos para ver qué están haciendo. Y luego, complementario a esto, una serie de aplicaciones para teléfono móvil, para que la gente pueda tener su mecanismo de comunicación permanente entre el sector, y esa sería la tercera fase de este bloque. Estamos finalizada la primera fase, ¿no? Ahora, en diciembre, finalizaremos la primera fase. Hay que decir, y esto también es una buena noticia, que el Ministerio, volvimos a presentar a las subvenciones del Ministerio. El Ministerio, la Dirección General de Industrias Culturales, nos ha vuelto a conceder una subvención, lo cual nos va a permitir terminar también la segunda fase, cuando se termine. Claro, es un apoyo económico y también un apoyo moral, ¿no? Moral, porque sí. que al fin y al cabo nos han dado un poquito más de dinero que la vez primera. Sí. Eso quiere decir que por lo menos la idea les ha funcionado. Hombre, dentro del mundo de las artes escénicas, la verdad es que es un elemento inusual. Sí. Nadie se había planteado hacer este tipo de cosas. Hay plataformas como pueda ser Red Escena, etcétera, que trabajan también un poco como una herramienta de información para el sector en general, pero no es lo mismo que estamos planteando nosotros, ¿no? Y yo creo que para el sector es una importante revolución. Y luego hay una cuestión que hay que decir también. El sector de los títeres en España es un sector en crecimiento, es un sector cada vez más potente desde el punto de vista ya no solo de las funciones que realiza, sino también del impacto que tiene en la sociedad y en el público. Y este sector, digamos, cada vez más activo, pues a su vez también necesita una modernización y a su vez necesita estar en permanente reciclaje, ¿no? Porque el futuro se avecina diverso, complejo, etcétera, y entonces el propio sector yo creo que asume o está asumiendo que es necesario que dé un salto adelante y no solo haga buenos espectáculos desde el punto de vista artístico, sino que a su vez esté mejor organizado, haya modernizado sus estructuras de organización, me refiero a nivel empresarial, a nivel claro. Pues para ser competitivos en un mercado complejo como ese de las artes escénicas en los nuevos tiempos que van a venir. ¿Qué función tiene? Porque ha presentado al principio que esto fue un grupo de partners, se le ha denominado partners. ¿Qué función tenían esos partners? Bueno, inicialmente, digamos que yo creo que había dos opciones que se barajaron en su momento y que se han ido manteniendo. Una, evidentemente, la de apoyar e impulsar el estudio y el proyecto de Titeredata. Esto era muy importante porque, claro, digamos que no hay una organización única de los títeres en nuestro país. Es decir, está UNIMA, que recoge a un porcentaje que aproximadamente puede ser el 40% de los titiriteros españoles, pero luego hay un 60% que no están en UNIMA y que son profesionales del sector. Entonces, de alguna manera, los partners lo que hacían era aglutinar al conjunto del sector para decir, mira, esto no es una propuesta de UNIMA, ni es una propuesta de un teatro, de un festival, es una propuesta del sector, y el papel de los partners ha sido precisamente identificar el proyecto como un proyecto necesario para cualquiera de los que componen el sector, tanto una compañía, una sala, un museo, un centro de títeres o cualquiera de las opciones que hay y dar esa imagen, digamos, de necesidad uniforme para el conjunto del sector. En ese sentido, los partners tienen también una pequeña ventaja, ¿no? Que la ventaja es que van a recibir la información completa antes que nadie, que todos sus proyectos aparecen en Titeredata para que la gente los pueda conocer y, bueno, de alguna manera es el sector dinámico y el más activo de... Sí, han sido un poco como los, conjunto, ¿no? Como los rastreadores, ¿no? Claro, que se llaman, efectivamente, de buscar también, porque también estaban muy, de alguna forma, estratégicamente localizados, ¿no? Exacto. Y yo creo que es importante... incluso el propio debate interno que se puede ir generando entre los festivales, los teatros, las salas, las compañías, es decir,
todos los mundos que están vivos, todos los sistemas, digamos, vivos, Sí. que a su vez tienden a transformarse y tienden a evolucionar, pues para sobrevivir, como el género natural, ¿no? En el mundo natural, pues ocurre que aquí pasa lo mismo. Entonces, ese diálogo que se puede dar entre todos los sectores y a su vez entre el sector de los títeres, el teatro de objetos, el teatro visual, todo lo que Sí. supone ese conjunto diverso a su vez ese con el conjunto de las artes escénicas. Es decir, que todo lo que sea favorecer el conocimiento, favorecer la interrelación y favorecer, digamos, una visión realista de lo que está pasando, sobre todo pues para ver cómo tenemos que avanzar en el futuro, ¿no? Yo creo que ese papel es el que los partners tienen que de alguna manera mantener ahí fijo para que esto vaya adelante, ¿no? Y yo creo que la experiencia pues es interesante. Bueno, se van a dar con esta primera fase, ya hay unos datos que son bastante Sí. atractivos, escalofriantes. Bueno, y no sé. a ver, los datos nunca son ni atractivos ni escalofriantes. Los datos tienen la desgracia de ser datos. Datos. Datos, ¿no? Fríos, Es decir, ¿no? datos Datos fríos fríos. que de alguna manera luego hay que interpretar de alguna manera pues para explicar por qué ocurren las cosas, ¿no? Cuando no quiero adelantar ningún dato para no... No quiero reventar la... Claro, pero voy a decir Sí, uno sí. que ese de alguna manera es bastante vistoso. Tenemos un sector que tiene una edad muy alta, Sí. de media, y tenemos una tasa de reposición de las generaciones jóvenes escasa. Entonces, ¿esto qué nos obliga a hacer? Pues solamente este dato, que además aparecerá con porcentajes y tal, Sí. solamente este dato nos obliga a un pensamiento profundo de qué puede pasar, de qué pasa y de qué puede pasar en el sector de los títeres, ¿no? En España. Claro. Fíjate, solo es un dato. Y bueno, hay aproximadamente, si no recuerdo mal de memoria, 180 gráficos llevo hechos, ¿no? Y cada gráfico requiere a su vez una dimensión, un Sí. debate. Por ejemplo, la estructura de los títeres en España desde el punto de vista territorial, es decir, en qué lugares se desarrolla más, las compañías se desarrollan menos, donde hay mayor atención, menor atención, donde se hacen más funciones, donde se hacen menos. Entonces, esto nos va dando un mapa que también a su vez nos obliga a repensar qué está pasando en algunas comunidades autónomas respecto al sector del mundo de los títeres. Ya no digo nada si entramos en el tema de hablar de subvenciones y de otro tipo de funciones realizadas. Hay que decir también que nos ha servido porque, claro, nosotros pensemos una cosa, cuando se diseña esto, estábamos en la época anterior al COVID. Claro. Pero, o sea, ¿qué ocurre? Las respuestas Claro, ¿qué ocurre? son antes. Ocurre que justo cuando estábamos en pleno estudio y pasando cuestionarios y tal, aparece el COVID en marzo y de alguna manera nos encierra a todos y quedamos absolutamente paralizados, todos, cada uno en su aspecto. Bueno, ¿qué hicimos rápidamente desde la herramienta? Precisamente como teníamos la herramienta, pusimos en marcha una encuesta para ver, esto lo pusimos, si no recuerdo mal, en el mes de junio, o mayo, final de mayo, junio, y vamos a ver qué ha pasado desde marzo, abril y mayo para ver cuánto hemos perdido. Claro, dices, pues mira, hemos perdido aproximadamente unas 6.000 funciones 6.000 funciones. y más de 6 millones de euros. Solo en esos 3 meses. Dices, bueno, estamos hablando de complejo, ¿no? Complejo. Sí, sí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una segunda ola de encuesta que la vamos a hacer a final de diciembre, primeros o sea, en el mes de enero del 21, precisamente para inventariar ya con más peso todo lo que pasó en el año 20 y cuál es la situación en la que nos encontramos, ¿no? Y a su vez intentar intuir cómo nos tenemos que preparar para que el año 21 sea lo menos doloroso posible, porque evidentemente doloroso ha sido y va a ser, está siendo, y por lo tanto tenemos que ir viendo cuál es la mejor manera. Precisamente en las encuestas, en esta encuesta, en la primera, ya preguntábamos a las compañías qué medidas están tomando para digamos, sobrevivir en este contexto. Y ahí aparecen unos datos con las medidas que la gente ha ido tomando. ¿Qué ocurre? Hemos detectado que un porcentaje del sector no puede acogerse a ninguna de las opciones y ayudas que hasta ahora
había. Pues ¿por qué? Pues porque hay mucha asociación cultural que no puede demostrar que ha perdido dinero en su gestión, porque hay muchos profesionales que no tienen ninguna fórmula jurídica de ningún tipo, aunque realizan funciones y hacen trabajo. Entonces, claro, no todo el sector ha podido acogerse a los ERTE, a las ayudas, claro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ahí hemos visto que todavía hay algunos pequeños matices que resolver y solucionar, ¿no? Sí. Para que de algún modo llegue al conjunto del sector. Siempre será difícil, porque evidentemente cuando uno está en una situación, digamos, de alegalidad o de ilegalidad, entre comillas, lo digo, sí, mira. va a ser difícil, pero bueno, eso también nos indica que el sector tiene que profesionalizarse lo más posible y que no puedes andar ahí en una especie de, ¿no? Sí, decir que hay muchas compañías con trabajos profesionales, pero con una estructura muy amateur todavía. Muy amateur, sí. Y, hombre, yo creo que es cierto lo que dices, pero yo creo que esa tendencia cada vez va a ser menos. Yo creo que, sí, que la gente que realmente quiere dedicarse a esto profesionalmente, al final termina utilizando una estructura profesional, ya sea la que sea, ¿no? Sí, sí. El tipo de empresa que sea, autónomo, como sea. ¿Pero por qué? Pues porque forma parte del oficio. Tú no puedes crecer y desarrollarte si no tienes una estructura para facturar, para solicitar subvenciones si es necesario, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que eso cada vez, aunque queda gente, yo creo que cada vez el que realmente quiere ser profesional. Otra cosa es pues una tipología de artista titiritero, entre comillas también, digo, sí, que bueno, que hace comuniones, bodas, banquetes y que fiestas de cumpleaños. Sí. Bueno, yo digamos que no hablo de ese profesional, porque en realidad no forma parte del sector de los títeres. Utilizará la técnica de los títeres, pero no es un profesional, ¿no? Y eso tiene que quedar claro, que a esa parte no nos dirigimos. Los datos, claro, no contemplan esa actividad, nosotros, aunque sean con títeres. Hemos intentado pulir el censo de compañías de títeres, intentando ver aquellas que estaban vivas a día de hoy. ¿Qué quiere decir vivas? Quiere decir que desarrollan una actividad profesional, que tienen una dirección, una página web, una dirección de correo, que hacen algunas funciones. Ya no entramos en cuántas, sí, pero hacen algunas funciones. Es decir, que esa estructura creativa que hay alrededor de un proyecto de títeres, esa estructura creativa se mantiene viva a día de hoy, ¿no? Sí. Y entonces intentar ver cuántas había, porque cuando nosotros empezamos a ver todas las bases de datos que podíamos manejar desde el Centro de Documentación Teatral, las de la red de teatros, las de las comunidades autónomas, las propias de UNIMA, etcétera, pues sumando todo y cruzándolas todas, resulta que podría haber un sector de cerca de 700 y pico compañías, 800, y esto no es verdad. Claro. No es verdad. Cuando ya hemos empezado a pulir todo eso, al final han quedado aproximadamente unas 450 que ya es un número, de las cuales luego hay también que hacer matices, ¿no? Sí. Pero en eso no merece la pena entrar ahora. Pero bueno, yo creo además los que van viendo vuestro programa pueden entrar en la página web. Eso lo vamos a poner después también bien el enlace. Y ahí está el propósito del estudio. Incluso ya pueden verse las entrevistas en profundidad que se han ido haciendo para el estudio y que se pueden leer, claro, las entrevistas completas, y pueden tener esa información los usuarios de vuestra plataforma, ¿no? Y de paso yo agradeceros el esfuerzo de difundir el proyecto. No, si estábamos que lo íbamos a hacer por videoconferencia, pero como teníamos previsto este encuentro, dijimos que mejor que... Hacerlo en vivo y en directo, sí. Aunque... Bueno, hay que pensar que, por ejemplo, las entrevistas en profundidad que se han ido haciendo, sí, una parte se pudieron hacer en vivo y en directo, pero otra parte ya hubo que hacerlas en confinamiento. Ya pilló el confinamiento. Vía telemática, ¿no? Bueno, el texto está escrito igualmente, pero digamos que siempre es mejor hacer estas cosas en vivo y en directo. Pues bueno, emplazamos a todos los que nos estén viendo primero a la página web, que hay cualquier duda, cualquier aportación o cualquier comentario lo atenderéis gustosamente. Pueden descargarse el estudio después eso, de impacto de toda la información meses, y luego ya, aparte de la información del estudio y de todas las entrevistas en profundidad, en breve estará colgaremos el documento final del estudio, claro, ¿no? Cuando lo hayan recibido los partners en primer lugar. Claro. Y también los emplazamos a Sevilla
hablamos del 18 Me parece de me comentaste el 18 de el 18 de diciembre. De todas formas, está como todas las fechas y las horas sí. están todos siempre Pero en stand-by. la fecha está puesta también en la página Es así, web. pero que como Sí, estamos bueno, en, por supuesto, sí, en sí. estos cambios repentinos, Nunca se sabe. como tenemos cintura para cambiar, Vamos a pues imaginar que vamos a se va a imaginar hacer, o que partimos se de va a esa hacer. fecha y cualquier cosa también lo anunciaremos. Muchísimas a ti. gracias. No, a ti por... Bueno, regálanos un último dato de, de esto de que... Un último dato que no va a ser tal dato, pero sí Es que yo soy más matemático que poeta. Y interesante. La gente, cuando digamos el dato de cuántas funciones hacen las compañías de títeres en España, no se lo va a creer por cantidad, por cantidad. Y el porcentaje que significa con respecto al conjunto de las artes escénicas, tampoco se lo va a creer. Y la proporción de subvenciones que recibe el sector de los títeres comparado con el conjunto del sector, teniendo en cuenta las funciones que se realizan. y el público, ¿se ha notado también al público? Bueno, el público, que ha repercutido? a ver, sobre el tema del público, nosotros no, el estudio no puede hacer, no puede hacer ningún dato, porque los datos generales de público en España solo salen de dos fuentes. La SGAE, en el anuario que presentará ahora en noviembre, presentará el anuario del año 2019. Porque siempre se presenta Sí. el del año anterior. El Ministerio, que saca las encuestas de estadísticas culturales, que también las suele sacar en el mes de noviembre. Y esos sí que hablan tanto de hábitos culturales como de datos reales. Pero ¿qué ocurre? Nunca está extendido cuántos que han ido a ver espectáculos han visto espectáculos de títeres. Claro. Entonces no sabemos. Es muy difícil saber. Sabemos las funciones, pero las sabemos por el estudio, no por las fuentes documentales. Porque en las fuentes documentales solo aparece el dato de funciones de artes escénicas. Y ahí entramos todos. O sea, con lo cual no podemos saber. Pero cuando ya haces, digamos, la comprobación de cuántas funciones se hacen de títeres, la cifra realmente es muy importante. Vale, pues nos quedaremos... Y no la digo, pero... ya no digo no la diga, dato, digo eso ya... Digo el dato. Nos emplazamos a esa fecha para no tampoco estropearle nada a Sevilla. Efectivamente. Que muchas gracias y que estaremos expectantes de esas fases, cómo van evolucionando y lo que va repercutiendo y qué acción te deberíamos de tomar con esa información. Un placer. Para que no se quede. Muchas gracias.